Hola a todos, buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema 5, que va a ser un tema cortito, que hoy mismo lo voy a acabar, y va a estar dedicado a una pequeña introducción a las ecuaciones en derivadas parciales para tener el camino allanado, el camino preparado para los temas que vendrán a continuación, que se lo dedicaremos todos ellos a ecuaciones en derivadas parciales. ¿De acuerdo? Este sería un poco el índice del tema. Voy a empezar con unos pequeños conceptos básicos para recordaros lo que es una ecuación en derivadas parciales. Vamos a centrarnos un poco en las ecuaciones en derivadas parciales lineales, simplemente porque son las más conocidas y las que más se trabajan en la física y en la ingeniería. Nos vamos a centrar también en los tipos de problemas de segundo orden, por la misma razón, aunque lo que digamos se podría extender sin demasiada dificultad a ecuaciones en derivadas parciales de órdenes superiores. Hay algunas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que tienen un papel predominante en ingeniería y vamos a observarlas también en este tema, simplemente a modo de información, y ya en el punto 5 nos vamos a centrar en cuál va a ser la técnica clave para resolver numéricamente este tipo de ecuaciones. Vamos a ver, generalmente hay dos tipos de técnicas para resolver los problemas que vienen modelizados mediante ecuaciones en derivadas parciales, que son las diferencias finitas y los elementos finitos. Las primeras son más sencillas que las segundas. Las primeras funcionan perfectamente cuando mi dominio es un dominio rectangular, si estoy en el plano, cúbico si estoy en el espacio, y así sucesivamente. Cuando el dominio no es un dominio, podríamos llamar regular, sino que es bastante deforme, las diferencias finitas no funcionan bien y tenemos que recurrir a los elementos finitos. Como toda técnica numérica, tendremos, una vez que hayamos descrito brevemente, porque tendrá cada tema dedicado a ellas, una vez descrito, habrá que hablar qué es eso de la convergencia y qué es eso de la estabilidad, ¿vale? Que son los problemas que nos podemos encontrar porque estamos hablando de ecuaciones que se transforman en muchas ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora lo iremos viendo poco a poco y eso puede dificultar tanto el tema de la... Perdón. El tema del tiempo computacional que requiere el ordenador para trabajar, como el hecho de que el error de redondeo distorsione y estropee cualquier solución que me proporcione el ordenador. ¿De acuerdo? Bueno, una ecuación en derivadas parciales es una ecuación del tipo que estáis viendo ahí. Tengo una función incógnita, eso es importante, que depende de n variables. He llamado u a la función incógnita y estoy llamando a las variables x1, x2, xn. Además, como tengo n variables independientes, aparecen en esa ecuación las derivadas, mejor dicho, para ser más correctos, habría que decir las parciales de mi función incógnita con respecto a las variables que aparecen, las x1, x2, xn. Parciales que pueden ser de primer orden, del segundo orden, del orden que sea. ¿De acuerdo? De alguna forma, el orden más alto de las parciales que aparezcan va a tener un nombre propio que va a ser el orden de la ecuación en derivadas parciales. ¿De acuerdo? Fijaros que la diferencia entre este tipo de ecuaciones y las ecuaciones diferenciales que habíamos visto en los temas anteriores radica fundamentalmente en el hecho que allí tenía una función incógnita y una variable independiente, con lo cual solo podía hablar de derivadas, del orden que fuese, pero solo derivadas. Aquí, en cambio, yo tengo una función incógnita, que es la u, pero muchas variables. Es una función que depende de muchas variables, lo cual no me permite hablar de derivadas y me permite hablar de parciales. ¿De acuerdo? De ahí el nombre de ecuaciones en derivadas parciales. Como ya he dicho, el orden de la parcial más alta es el que se le asocia a el orden de la ecuación en derivadas parciales.
dos ejemplos muy sencillos, sin ninguna trascendencia. Ahí tenemos dos ecuaciones en derivadas parciales. Tengo una función incógnita u, que va a ser una función de dos variables, la x y la y. Es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden que viene impuesta ese nombre por el 2 que aparece aquí. Aquí vuelvo a tener una ecuación en derivadas parciales de primer orden, ¿de acuerdo? Porque obviamente el orden más alto de la parcial que aparece es 1, y en ambos casos, bueno, mejor dicho, en este caso hay términos independientes, que son los que no acompañan a ninguna parcial ni a la propia u, y aquí no tengo términos independientes porque el término independiente que no acompaña a nadie es el 0. Eso distinguirá un poco ecuación en derivadas parciales homogénea o no homogénea. Ese concepto, la verdad, que no es demasiado importante. Para simplificar la notación, muchos libros, en particular yo voy a seguir seguramente siempre que pueda la notación que os estoy marcando en la transparencia, en lugar de trabajar con la parcial de u con respecto a x, que es siempre bastante más largo de escribir, yo voy a llamar u sub x. O u sub xx si estoy trabajando con la parcial segunda de u con respecto a x. O u sub xy si estoy trabajando con la parcial de u con respecto a x y con respecto a y. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Si yo tengo una ecuación en derivadas parciales, al igual que en los temas anteriores, cuando yo tenía una ecuación diferencial, ¿qué es lo que me interesa? Pues está claro. A mí lo que me interesa de estas ecuaciones en derivadas parciales, que podrían ser un poco los dos primeros ejemplos, a mí me gustaría encontrar una función u, que depende en ambos casos de x y de y, que cuando yo la sustituya a y, se cumpla la ecuación, lo que vulgarmente llamamos solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que a mí me gustaría encontrar siempre que yo tengo un problema que viene de... yo tengo una ecuación en derivadas parciales que modeliza cualquier problema físico de ingeniería, de economía, y a mí me gustaría resolverlo. ¿De acuerdo? Hay algunas ecuaciones en derivadas parciales que se resuelven con sencillez y hay otras que no hay forma de resolverlas y tenemos que recurrir a lo mismo que recurríamos en el caso de los problemas de valor inicial o los problemas de frontera de una ecuación diferencial, es decir, a métodos numéricos para aproximar esa solución. Por ejemplo, para que veáis qué estoy buscando cuando hablo de la solución de una ecuación en derivadas parciales. Eso sería una ecuación en derivadas parciales, muy sencilla, ¿de acuerdo? Reconozco que esa es muy sencilla y que se puede resolver a mano como está hecho en la transparencia. Es decir, la ecuación sería u sub xy, o la parcial segunda de u con respecto a x y con respecto a y igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, resolver una ecuación en derivadas parciales, dicho muy a grosso modo, ya que no voy a entrar en cómo resolver analíticamente una ecuación en derivadas parciales, simplemente es integrar. ¿De acuerdo? De la misma forma que en el caso de una ecuación diferencial, la solución se obtiene integrando, siempre entre comillas, porque no es tan sencillo como dé la sensación. Yo integro y tengo la solución, ¿no? Vale. ¿Por qué es integrando? Porque la función inversa de la derivada es la integral. Con lo cual, si yo una derivada la integro, me quedo con la función. ¿De acuerdo? Bueno, pues con ese planteamiento, y siempre que la ecuación sea muy sencilla, yo puedo integrar mi ecuación diferencial, por ejemplo, con respecto a x. Si esa ecuación que os estoy marcando la integro con respecto a x, lo que hago es cargarme la parcial con respecto a x. Y lo que me queda es eso que estoy indicando aquí. Si yo integro lo de arriba, me queda que la parcial de u con respecto a y es una función, en realidad es igual a una constante. ¿Pero una constante con respecto a quién? Como estoy integrando con respecto a x, será una constante con respecto a x, es decir, cualquier función de y. ¿De acuerdo? Luego, con ese paso tan sencillo, yo ya he conseguido quitarme de encima una de las parciales y ahora mi ecuación se ha quedado en eso que estoy marcando. Donde esa phi, que sería el papel que harían
las derivadas, perdón, las constantes cuando yo integro una ecuación diferencial, pues esa sería la constante. ¿Por qué? Porque he integrado únicamente con respecto a x. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo elimino esa parcial? Pues ahora integro con respecto a y. Con lo cual, si yo esta ecuación que os estoy marcando la integro con respecto a y, lo que tengo es esto. La integral de la parcial con respecto a y es la propia función u, por eso me sale ese término que estáis viendo aquí, y la integral de esa phi, no sé cuál es, porque en realidad es cualquier cosa, porque la phi es cualquiera, y como estoy integrando con respecto a y, la constante que me queda es esta. Es una función de x, ¿de acuerdo? Luego, en consecuencia, cualquier, fijaros lo que voy a decir, cualquier función de esta forma, cualquier función de esa forma, donde la f y la g, f de alguna forma sería este término de aquí, ¿de acuerdo? Pero claro, como la phi es arbitraria, la f es arbitraria y la g es arbitraria. Luego, en realidad, cualquier suma de una función de y arbitraria y de una función de x va a ser solución de mi ecuación diferencial, de mi ecuación en derivadas parciales, ¿de acuerdo? Luego, está claro que yo tengo una cantidad infinita de soluciones, porque funciones arbitrarias con respecto a y, f's, funciones arbitrarias con respecto a g, con respecto a x, g, hay las que quiera, ¿de acuerdo? Evidentemente, si lo que quiero son soluciones concretas, tendré que exigir condiciones concretas, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que ocurre en una variable cuando yo exijo o problemas o condiciones iniciales, acordaros los tres primeros temas, problemas de valor inicial, o exijo condiciones de contorno, acordaros del tema anterior de problemas de contorno, ¿de acuerdo? Pero mientras yo no exija nada, mi ecuación en derivadas parciales va a tener en general infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Es un poco lo que intento reflejar en estos 4 puntos que os he marcado aquí. Hay una ecuación en derivadas parciales, puede que no tenga solución, pero si tiene infinitas soluciones. Si yo exijo condiciones, ahora veremos de qué tipo, puedo encontrar soluciones particulares de esa ecuación en derivadas parciales. Lo que he dicho antes, la ecuación en derivadas parciales podría no tener solución. No pasa nada por ello, quiero decir, hay muchas ecuaciones que no tienen solución. Y finalmente, lo que más nos afecta a este tema y a los siguientes. Puede ser que mi ecuación en derivadas parciales sí que tenga solución, pero que yo no sea capaz de encontrarla, como ocurre con ecuaciones diferenciales o como ocurre con tantas cosas. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Aproximar esa solución mediante técnicas numéricas, que son las que vamos a ver en este tema. Ahí os he puesto un ejemplo. Insisto, no pretendo demostrar o no pretendo deciros cómo se resuelve una EDP, porque no es el objetivo del tema, pero sí me interesa saber qué estamos buscando, ¿de acuerdo? Estamos buscando la solución, que en estos 2 ejemplos que os he preparado mucho, la solución la voy a encontrar de forma sencilla integrando. En los ejemplos donde no están muy preparados no tendré más remedio que irme a los métodos numéricos, que es el objetivo o el objeto de este tema. Ahí tenéis otra ecuación en principio, pero ahora, a diferencia de la anterior, no solamente hay una ecuación en derivadas parciales, sino que hay condiciones. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que yo resolvería la ecuación en derivadas parciales, me daría infinitas soluciones, y de esas infinitas soluciones yo tendría que sacar la que satisface esa condición y la que satisface esa condición. ¿De acuerdo? De alguna forma, todos los problemas que nosotros vamos a resolver en este y en los temas sucesivos, todos los problemas, todas las soluciones numéricas van a ser de ecuaciones en derivadas parciales con condiciones. ¿De acuerdo? O sea, de alguna forma voy a reproducir, pero en varias variables, lo que hemos hecho para problemas de valor inicial y para problemas de frontera. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al ejemplo, fijaros, es lo que he dicho antes. Si yo quiero encontrar la solución y mi función incógnita es la u, pues como está dentro de una parcial, voy a integrar. Por ejemplo, integrando con respecto a x. ¿Qué me queda? Pues la derivada con respecto a x desaparece
en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho integro eso con respecto a x. La integral de x con respecto a x es x al cuadrado partido por 2. Eso es una integral trivial. Y la integral de y al cubo, pues es, como estoy integrando con respecto a x, es y al cubo por x. La constante de integración, como estoy integrando con respecto a x, es una función de y. ¿De acuerdo? De momento no voy a tocar esa función de y. Ahora lo que voy a hacer va a ser encontrar definitivamente la u. ¿De acuerdo? Es decir, como está dentro de una parcial con respecto a y, voy a integrar con respecto a y. Y ahora, integrando con respecto a y los tres sumandos que aparecen ahí, esa f no es otra cosa que la integral de phi con respecto a y, y esa g no es más que la constante de integración. Como estoy integrando con respecto a y, pues entonces lo que ocurre es que esa constante es cualquier función de x. Ahí tenéis lo mismo que nos ha aparecido en el ejemplo anterior. Una familia infinita, o si queréis doblemente infinita, porque la f es cualquiera y la g es cualquiera, que me da infinitas soluciones de mi ecuación diferencial. Ahora, de esas infinitas soluciones, yo quiero encontrar una concreta. ¿Cuál? La que satisface las dos condiciones que estáis viendo en el planteamiento del problema. Entonces voy a empezar con la primera condición, que es esa, y al sustituir en la primera condición, ¿qué me queda? Pues si sustituís, fijaros que la x vale 1, sustituyo todo y me dice que cuando la x vale 1, la solución tiene que salirme eso. Pues lo sustituyo en mi solución general y de ahí despejo, la f de y. No está despejada de verdad, porque me queda todavía cuánto vale g de 1. Y eso lo voy a conseguir gracias a la segunda condición que me ha dado el problema. Si esa segunda condición, en donde la y ahora es menos 2, la plantifico en la solución general, me queda, sabiendo quién es f de y, me queda eso de y. ¿De acuerdo? Con lo cual, de ahí yo despejaría. De ahí yo ya sé quién es g de x y ya sé quién es f de y, lo llevo a la solución general y ya puedo afirmar que la única, porque hay una sola solución que satisface esta ecuación diferencial, mejor ecuación en derivadas parciales, con estas condiciones, es esa que tengo ahí. ¿De acuerdo? En general, cuando yo a la ecuación en derivadas parciales le añado condiciones, las condiciones ahora veréis que pueden ser de diferentes tipos, lo que antes era una familia infinita de soluciones pasa a ser una solución única. ¿De acuerdo? ¿Por qué ese interés en las ecuaciones en derivadas parciales lineales? Porque son o han sido hasta la fecha las más estudiadas. Hay estudios, pero ya son estudios de investigación, con ecuaciones en derivadas parciales no lineales. ¿De acuerdo? Pero las más estudiadas, y por eso son las primeras con las que vamos a trabajar, son las ecuaciones en derivadas parciales lineales. ¿Qué significa lineal en este contexto? Significa que mi función incógnita, que estamos llamando la u todo el rato, y sus derivadas parciales, no están dentro de ninguna función no lineal. Es decir, o van solas o como mucho acompañadas, multiplicando por funciones de cualquier tipo, que no sean de la u, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo, dos ejemplos, de hecho, de ecuaciones lineales. Tanto la u como, en este caso, la uxx y la uii están solas o están multiplicadas por x al cuadrado, ¿vale? Aquí tendríamos otro ejemplo de una ecuación en derivadas parciales lineal. Aquí las variables serían una espacial y el tiempo, ¿de acuerdo? No están dentro de ninguna función extraña. Solamente esta está acompañada por un seno de x, pero no está dentro de la función u. Y finalmente, para que veáis la diferencia, ahí tendríamos una ecuación en derivadas parciales no lineal. ¿Cuál es el término que le da esa no linealidad? Pues claramente este u al cuadrado que tengo aquí. ¿De acuerdo? Estas ecuaciones
sobre todo las que son de orden 2, han sido muy estudiadas y tienen como expresión más general posible esa que estáis viendo ahí. Estaríamos hablando de una ecuación en derivadas parciales lineal de segundo orden, ¿de acuerdo? En dos variables, x e y. No hay ninguna ecuación de ese contexto que no responda a esa estructura. A los términos, mejor dicho, a las funciones a, b, c, a pequeña, b pequeña y c pequeña se les llama coeficientes de la ecuación en derivadas parciales y a la función phi se le llama término independiente. ¿De acuerdo? En muchos libros veréis que en lugar de hacerlo tan complicado, lo que hacen es utilizar el operador L, al que llaman operador diferencial, que se define de esta forma, observar, donde dxx representa el operador de la derivada segunda con respecto a x y así sucesivamente, con lo cual la ecuación la ecuación en derivadas parciales se puede escribir de la forma que estáis viendo. Nosotros no, como eso seguramente tendría interés en el caso teórico y nosotros nos vamos a ir fundamentalmente a técnicas numéricas de resolución, no le vamos a prestar mucha atención a ese operador, pero por si alguien se tropieza con él, es una forma simplemente de escribir de forma más sencilla la ecuación en derivadas parciales. ¿De acuerdo? Esas ecuaciones en derivadas parciales han sido clasificadas atendiendo a número barra función. Lo digo por lo siguiente. Ese delta que estoy representando aquí es un número siempre que los coeficientes de la ecuación en derivadas parciales sean números y es una función cuando los coeficientes de las derivadas parciales son funciones. Es decir, tal como está escrita la ecuación en derivadas parciales, esa que tenéis aquí arriba, que he puesto que los coeficientes son funciones de x y de y, ese número delta que estoy escribiendo y que me permite clasificar la ecuación va a ser también una función, ¿de acuerdo? Pues dependiendo del signo de esa función, o de ese número, dependiendo, ya digo, que los coeficientes de la ecuación en derivadas parciales sean números o funciones, el signo de ese número va a decirme si la ecuación es hiperbólica, parabólica o elíptica. ¿De acuerdo? Eso no me vale para ecuaciones de orden superior a 2 y en ese tipo de ecuaciones hay otra dinámica diferente para analizarlas. Pero en el caso de las de orden 2, los tres tipos, digamos, generales de ecuaciones, estaríamos hablando de las parabólicas, cuando ese número es positivo en todo el dominio en el que esté trabajando, perdón, hiperbólicas. Parabólicas cuando ese número es 0 y elípticas cuando ese número es negativo. Si es un número, no me tengo que preocupar de si lo es en todo el dominio, ¿de acuerdo? Por supuesto, un número siempre es un número. Si es una función, es cuando tiene sentido analizar el signo en todo el dominio en el que esté trabajando. ¿De acuerdo? Hay tres prototipos, o digamos, hay tres elementos. Cuando trabajo con pocas variables, hay tres elementos que son las, por excelencia, digamos, las ecuaciones de la física matemática, que son la ecuación de ondas unidimensional, la ecuación del calor o de difusión y la ecuación de Laplace. Son esas tres que os estoy indicando. El orden corresponde a que la primera es de la primera familia, la segunda es de la segunda familia y la tercera es de la tercera familia. ¿De acuerdo? La palabra unidimensional puede llevar a confusión porque en realidad yo estoy viendo ahí dos variables, que son la variable espacial X y la variable temporal Y. Se le llama unidimensional porque el concepto de dimensión hace referencia únicamente a la variable espacial. ¿De acuerdo? El tiempo juega, digamos, en otra liga. Si ahí en lugar de tener una X y una T hubiese una X, una Y y una T, la ecuación sería bidimensional. ¿De acuerdo? Lo que quiero que quede claro es que la palabra dimensión
cada vez que yo hable de dimensión de la ecuación en derivadas parciales, estaré haciendo referencia a cuántas variables espaciales. Por supuesto, eso no implica que el dominio de las tres funciones está en R2, porque en las tres funciones, en las tres ecuaciones, digamos, hay dos variables, aunque una de ellas sea la t en algunos casos y en otros no. ¿De acuerdo? Esta ecuación también se le suele llamar ecuación de Poisson cuando el término independiente no es cero. ¿De acuerdo? Son tres ecuaciones que se utilizan con frecuencia en la física matemática, tres ecuaciones que tienen una utilidad fundamental, sobre todo la ecuación de ondas en el tema de señales o en el tema de señales, en el tema de telecomunicaciones fundamentalmente, y las otras tienen más interés en temas de economía o en temas de, por ejemplo, distribución de temperaturas, distribución de potencial eléctrico, etc. ¿De acuerdo? No encontraremos nunca en física, en problemas físicos, en problemas de ingeniería, en problemas de economía, no encontraremos una ecuación en derivadas parciales aislada. Siempre irá acompañada de condiciones. Esas condiciones, en unos casos son condiciones iniciales, sobre todo si la ecuación en derivadas parciales depende del tiempo, y en otros casos serán condiciones de frontera, cuando la ecuación o no tiene el tiempo, o si lo tiene también variables espaciales. ¿De acuerdo? Insisto que tienen interés las técnicas que vamos a ver en este tema y en el siguiente, siempre y cuando mi dominio sea un dominio, podríamos llamarle regular, para no ser muy pesados, ¿no? Pero cuando digo regular me refiero rectangular en el caso de R2, cúbico en el caso de R3, y como lo llamemos en el caso de R4, R5, etcétera, depende de las variables, ¿de acuerdo? Cuando yo junto una ecuación en derivadas parciales y unos ciertos tipos de condiciones, me van a aparecer tres tipos de problemas, que son los que vamos a abordar numéricamente en este y en los sucesivos temas. Lo que se llama condición de Cauchy el problema de Cauchy afecta únicamente a las ecuaciones de tipo hiperbólico y de tipo parabólico. Se plantean únicamente condiciones iniciales, no hay condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque el dominio de estas ecuaciones o de estos problemas es todo el espacio R2. R2 si estoy en dos variables, R3 si estoy en tres variables, ¿de acuerdo? Cada vez que en un problema haya condiciones iniciales, eso será señal inequívoca de que la variable tiempo está por en medio, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de problemas que suele aparecer son los que se llaman problemas de contorno, fundamentalmente para las ecuaciones de tipo elíptico. No hay condiciones iniciales, eso significa que el tiempo no aparece, solo aparecen variables espaciales y hay condiciones de frontera en la frontera del dominio en el que estemos trabajando. Y finalmente el llamado problema mixto, que suele aparecer en ecuaciones del tipo hiperbólico y parabólico, donde hay condiciones iniciales y también condiciones de contorno. ¿De acuerdo? Siempre que hayan condiciones de contorno, en cualquiera de los tres tipos de problemas que acabo de señalar, esas condiciones van a ser de los tres mismos tipos que vimos en el caso de una variable. Condiciones tipo Dirichlet, en donde me dicen la solución en la frontera es tal y en la otra es cual. Condiciones naturales en las que me hablan de la solución, pero también de la derivada de la solución, sobre todo de la derivada de la solución, y el tercer caso, las mixtas, cuando se juntan las dos de arriba, las Dirichlet y las naturales. ¿De acuerdo? O sea, con lo cual, fijaros la amalgama de posibilidades que tenemos si mezclamos la palabra ecuación en derivadas parciales con la palabra problema de Cauchy, problema de contorno o problema mixto. ¿De acuerdo? Pueden salirnos una cantidad ingente de tipos de problemas distintos. ¿De acuerdo? Allí tenéis, bueno, pues algunas de las ecuaciones
que más se están utilizando en la vida real en diferentes contextos. Quizá la más, digamos, académica sería la primera, porque tiene un papel importante sobre todo en problemas de valor propio, pero las otras tres tienen una utilidad trascendental en ámbitos tan importantes como la mecánica cuántica, que sería la ecuación de Schrödinger. Estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden. Esto no es más que no sé cómo lo llamáis vosotros, aquí se llama la delta, la nabla, y corresponde a las parciales segundas de U con respecto, depende de cuántas variables. Como estoy viendo aquí que la U tiene 3 variables, pues la parcial segunda de U con respecto a X más la parcial segunda de U con respecto a Y más la parcial segunda de U con respecto a Z. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de una función incógnita U que tiene 3 variables y las 3 son espaciales. Aquí no interviene el tiempo. La ecuación del telégrafo, poca presentación necesita, modeliza las ondas de un telégrafo, evidentemente es una ecuación de ondas, es una ecuación hiperbólica, en donde tengo, bueno, pues ahí tenéis, es curioso en este caso tener claro que la ecuación del telégrafo puede ser lineal o no lineal, dependiendo de determinadas condiciones medioambientales. Y finalmente, la ecuación del transporte, que modeliza, digamos, el transporte de muy diferentes contextos. No solamente podría ser el transporte en carretera, cuando vamos en coche, sino también me está modelizando el transporte en un oleoducto o el transporte de una presa hacia las casas en el tema del agua. O sea, es una ecuación que se utiliza en todo aquello que suene a transporte de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Las ecuaciones, ya he dicho, no se van a resolver analíticamente, primero porque hay pocas técnicas para hacerlo, hay demasiadas ecuaciones que no tienen solución analítica, y entonces lo que vamos a hacer va a ser resolverlas numéricamente. Numéricamente significa, y ahora iremos desgranando lo que quiere decir, que mi ecuación en derivadas parciales se va a convertir en lo que voy a llamar una ecuación en diferencias. ¿De acuerdo? Ahora iremos desgranando eso. Esas ecuaciones en diferencias generalmente van a ser sistemas de ecuaciones lineales o no lineales. Digo generalmente porque iremos matizando. ¿De acuerdo? ¿De qué dependerá de que el sistema de ecuaciones que salga? Acordaros que, por ejemplo, cuando convertíamos un problema de frontera en una variable mediante diferencias finitas, también me salían un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender que ese sistema sea lineal o no lineal? Simplemente de que la ecuación en derivadas parciales sea lineal o no lineal. Voy a tener muchas diferencias finitas, porque las diferencias finitas van a ser algo parecido a lo que veíamos en una variable, aproximaciones de la derivada. Voy a tener muchas. Y dependiendo de las que utilice, me van a salir métodos explícitos, no voy a entrar en detalles, porque los iremos desgranando poco a poco en los temas sucesivos, y métodos implícitos. Sí os he señalado ahí qué características tienen unos y otros. Los métodos explícitos son siempre, o casi siempre, porque la palabra siempre aquí es delicada de utilizar, más sencillos y más fáciles de implementar en el ordenador. ¿De acuerdo? Es decir, el hacer un programa para que me resuelva eso es más sencillo si el método es explícito o si el método es implícito. Los métodos explícitos son más inestables, es decir, son más sensibles a errores de redondeo, mientras que los métodos implícitos son mucho más estables, mucho más robustos. Y finalmente los métodos explícitos requieren condiciones de convergencia. Si no tengo la precaución de controlar esas condiciones, la solución que me dé el ordenador, que siempre me va a dar una solución, puede no tener nada que ver con la solución real, mientras que los métodos implícitos no necesitan condiciones de convergencia. Dicho de otra forma, siempre son convergentes. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues tendremos que seleccionar en algunos casos qué prefiero, sencillez frente a robustez,
condiciones de convergencia frente a no condiciones de convergencia, eso lo iremos decidiendo en cada problema concreto. Lo que sí quiero dejar claro, y por eso lo he escrito, algo que ya he dicho varias veces desde que hemos empezado el tema. Mientras que mi dominio sea un dominio regular, ahora veréis claramente a qué me refiero, no tenemos nada que envidiar el método de diferencias finitas a cualquier otro método. Quiero decir, si mi dominio es un dominio regular, eso que estoy diciendo ahí, rectángulos, cubos, etcétera, sería una barbaridad, sería lo que aquí decimos matar moscas a cañonazos, utilizar otro tipo de técnicas que no fuesen las diferencias finitas. Cuando el dominio no es regular, desde luego las diferencias finitas no funcionan bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso de las diferencias finitas? Las diferencias finitas no son ni más ni menos que sustituir las diferentes derivadas parciales que existan en la ecuación por aproximaciones del mismo tipo que hicimos en el caso de una variable. Solamente que aquí hay que llevar la precaución de que en cada ecuación o en cada derivada hay una variable que no juega. Por ejemplo, esa que estáis viendo ahí sería lo mismo que llamábamos en el caso de una variable diferencia progresiva. Para calcular la derivada con respecto a x en un punto xt, he utilizado estoy pensando en una ecuación en derivadas parciales de dos variables para no complicar la notación. Podría ser de 2 o de 15, ¿vale? Bueno, pues estoy llamando la parcial de u con respecto a x, la estoy aproximando por un punto por delante del que quiero y por el propio punto. ¿Por qué estoy marcando únicamente el x? Porque la t no juega, no estoy derivando con respecto a t, ¿de acuerdo? El límite de lo que tengo a la derecha cuando la h tiende a 0 es la parcial, ¿de acuerdo? Si jugara con la t, pues entonces en lugar de trabajar con la x no variaría y solamente variaría la t y tendría la derivada progresiva o la diferencia progresiva de la parcial de u con respecto a t, ¿de acuerdo? Eso traducido en un lenguaje más matemático significa que cada vez que yo sustituya en una ecuación en derivadas parciales la parcial con respecto a x por ese cociente, cada vez que yo sustituya esa parcial por ese cociente, estaré cometiendo un error de orden h. ¿De acuerdo? Por eso siempre va a ser importante que nuestro h sea pequeño. Lo mismo que pasaba en una variable. Tiene sentido porque hemos dicho que el límite de ese cociente cuando h tiende a 0 es la parcial. O sea, cuando más cerca de 0 esté, menos errores estaré cometiendo en esta equivalencia o en este gusano que estoy escribiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues de la misma forma que hemos hecho las diferencias progresivas, las diferencias regresivas serían iguales. Simplemente que juego con un punto y con el anterior, por eso se llama regresiva, que puede ser de la x si estoy aproximando la parcial con respecto a x, o puede ser de la t si estoy aproximando la parcial con respecto a t. ¿De acuerdo? Al igual que en el caso de arriba, estoy cometiendo un error. Fijaros que estoy jugando con dos pasos distintos. Eso, por supuesto, complica el problema, pero es la forma más general de trabajar. Estoy trabajando con un paso h para la x y un paso k para la t. ¿De acuerdo? No tienen por qué ser iguales. ¿De acuerdo? Bueno, pues de la misma forma, si estoy trabajando con diferencias regresivas, yo estaré cometiendo un error de orden h o k, dependiendo que esté aproximando la parcial con respecto a x o la parcial con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, también en este contexto existen las diferencias centrales. Al igual que en el caso de una variable, yo puedo tener la diferencia central con respecto a x o con respecto a t. Ya me he cansado de escribir las dos y os he escrito únicamente la parcial con respecto a x. La diferencia central es porque al estar trabajando con el punto x, yo lo aproximo por un punto a la derecha. Bueno, no quiere pintar solo eso.
Nada. Ha ganado él. Un punto a la derecha y un punto a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué error estoy cometiendo cuando yo aproximo esa derivada por esta expresión? Pues al igual que en el caso de una variable, cuando yo aproximo esa derivada, esa parcial, por esta expresión, estoy cometiendo un error de orden h al cuadrado. Siempre va a ser mejor aproximación una diferencia central que una diferencia progresiva o regresiva, lo cual no significa que siempre vayamos a utilizar una diferencia central, porque habrá veces que nos convendrá, por las razones que ya iremos viendo, utilizar una progresiva o una regresiva en lugar de una central. Y de la misma forma que he estado jugando con las parciales de orden 1, por supuesto se pueden jugar con las parciales de orden 2. ¿De acuerdo? Tengo el caso de la diferencia central, pero existen otras muchas diferencias. ¿De acuerdo? Generalmente se trabaja con estas, pero en algunos casos nos pueden interesar otros tipos de aproximaciones. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos la diferencia central de la parcial segunda, solamente varía la x, la t en todos los términos está inamovible, pero tiene sentido, solamente estoy derivando con respecto a x. ¿De acuerdo? Solo habrá una derivada en donde varíe la x y la t, y es cuando tenga una parcial segunda con respecto a x y con respecto a t. ¿De acuerdo? Pero mientras tenga solo parciales con respecto a x o parciales con respecto a t, solo variará una de las dos variables. ¿De acuerdo? O sea que las diferencias finitas, salvando las distancias, es prácticamente lo mismo que lo que veíamos en el caso de una variable cuando yo aproximaba las derivadas por allí también le llamábamos diferencias finitas por coherencia. ¿De acuerdo? Solamente que tengo que arrastrar la variable respecto de la cual no estoy derivando. ¿Ok? Bueno, cuando yo tenga mi ecuación en derivadas parciales y ya tengo fijado un dominio, ya insisto en lo de rectangular, siguiendo un poco con la filosofía de la transparencia anterior, solo tengo dos variables, la x que podría variar en un intervalo AB, cualquiera, la t en un 0t, si es el tiempo, lo normal es que siempre mi dominio empiece en 0 y termine en el tiempo que quiero terminar mi estudio. ¿De acuerdo? Siempre que tenga ese tipo de dominios, fijaros que ahí estoy hablando, ya que tengo dos variables, estoy hablando de R2. ¿Y de qué dominio estoy hablando? Del dominio que es AB por 0t. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos en una gráfica de forma más sencilla. Bueno, pues una vez que yo ya he conseguido reemplazar todas mis parciales que aparecen en la ecuación que quiero resolver, lo que voy a hacer va a ser elegir un paso h, un paso espacial. Voy a procurar siempre mantener esa notación para no confundirnos. Un paso espacial que va a ser longitud del dominio del espacio con respecto a la cantidad de subintervalos en los que quiero trocear a B, y un paso temporal, que es longitud del intervalo temporal, partido por la cantidad de puntos, perdón, la cantidad de subintervalos que yo quiero utilizar. ¿De acuerdo? O sea, yo voy a tener nx y nt, ahora lo veréis en una gráfica. En realidad, cuando yo hago ese troceado, yo tengo un mallado de todo mi dominio que he dicho que es AB por 0t. ¿De acuerdo? Es decir, voy a tener todos estos puntos del espacio y todos esos puntos del tiempo. ¿De acuerdo? En consecuencia, cuando yo coja cada una de esas derivadas y las evalúe en todos los puntos de mi dominio, teniendo la precaución para no hacerse tan complicado, que voy a denotar por u sub i j a la solución en el punto x sub i y t sub j, yo podré reemplazar cada una de las diferencias finitas que he definido antes por esos cocientes. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy representando aquí? La incógnita que me va a dar, por ejemplo, ¿esto qué está representando? La incógnita que me va a dar la solución, por supuesto aproximada, ¿eh? Todos los gusanos que estáis viendo, esos que son aproximaciones, solo me indican que lo que yo voy a conseguir son soluciones aproximadas. Tengo controlado el error, pero siempre soluciones aproximadas. Pues eso, cuando yo lo resuelva, me va a dar
la solución aproximada de mi función incógnita u en el punto x y más 1 t sub j. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con todo lo demás. Por ejemplo, para fijar un poco más las ideas, imaginaros este problema. Este problema es el típico problema que modeliza la distribución de temperatura de una varilla, de algo que es bastante longitudinal, bastante de una dimensión espacial, digamos, que se calienta en un extremo. La varilla tiene longitud L mayúscula y se calienta en un extremo a 50 grados y en el otro extremo a 10 grados. Y se quiere analizar, en función del tiempo también, por supuesto, cuál es la distribución de temperatura en cada punto de esa varilla a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Como hay tiempo, tiene que haber una condición inicial para que mi problema tenga sentido. La condición inicial es eso, que en el instante inicial yo estoy dándole una fuente de calor representada por f de x. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿qué significa eso? Vosotros, como hemos hecho antes, lo que hacemos es, tengo el intervalo temporal de 0 a un t grande, que he llamado t max, y tengo el intervalo espacial, que en este caso va de 0 a L. He representado el eje temporal en el eje horizontal y el eje espacial en el eje vertical, para no confundir con las X y las Y con las que estamos acostumbrados. Hay un eje temporal y hay un eje espacial. Ya me complicaré la vida cuando tenga que coger dos ejes espaciales y un temporal, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero este sería un caso fácil. ¿Por qué hay puntos representados en verde y puntos representados en rojo? Fijaros, ¿qué me indica esta condición? ¿Qué me indica la condición que cuando la X vale 0, independientemente del tiempo, la temperatura en X igual a 0 vale 50? Olvidémonos de la temperatura. Que cuando X vale 0, la solución vale 50, porque me está diciendo cuándo X vale 0. En todos los puntos que os estoy marcando aquí. ¿De acuerdo? En todos esos puntos que os estoy marcando con el ratón, la X es 0 y la T va variando. Ahí me está diciendo que en todos esos puntos la solución vale 50. Es decir, todos esos puntos del mallado que yo he conseguido al elegir la H y al elegir la K son puntos que ya tengo la solución. Luego, por eso los pinto en verde. ¿Qué me está diciendo esta otra condición de frontera? Que cuando la X vale L, también conozco la solución, independientemente del tiempo. Luego, en todos los puntos de esta fila, de la matriz, yo conozco la solución. Por eso lo estoy pintando en verde. ¿Y qué me está diciendo lo que hemos llamado condición inicial? Que cuando la T vale 0, también conozco la solución. Y la solución va a ser la que me den, pero va a representar con t igual a 0 la primera columna de esa matriz. Luego, de todos los puntos que yo he generado al coger el paso espacial y el paso temporal, tengo unos cuantos que ya son conocidos, porque vienen dados por las condiciones, en este caso de contorno e iniciales del problema, y hay otros que no son conocidos, que son los que estoy marcando en rojo. La transformación de mi ecuación en un esquema en diferencias me va a dar, ya veremos cómo, la solución de esos puntos. Cuantos más puntos elija, dicho de otra forma, cuanto más grande sea el nx y el nt que aparecen en el denominador de k y el de h respectivamente, cuantos más puntos elija, más información tendré de la solución de mi problema, de mi ecuación en derivadas parciales. No perdamos de vista que cuantos más puntos elija, más operaciones, más trabajo tendré que hacer para encontrar la solución de todos los puntos rojos. O sea, hay que llevar cuidado porque no por elegir demasiados puntos puede estropearme el proceso el error de redondeo. ¿De acuerdo? Hay que ser prudentes a la hora de elegir el NT y el NX, ¿vale?
el esquema en diferencias en ese ejemplo, que lo he escrito aquí otra vez, el esquema en diferencias de ese ejemplo, ¿cómo saldría? Primero, me cargo la UT y la UXX. ¿Cómo? Con las diferencias divididas que ya hemos visto. ¿Y qué obtengo? Eso de ahí. Eso no es más que una aproximación del problema inicial que yo quiero encontrar. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago? Una vez que tengo el mallado hecho, es decir, que tengo los X sub i y T sub j, sustituyo cada X sub i y cada T sub j, hay muchos, los sustituyo en este problema, utilizo la notación que hemos dicho anteriormente, que es esta de aquí, y tendría lo que estoy llamando, sin decir todavía qué es, un esquema en diferencias. Iremos viendo que ese esquema en diferencias puede ser un sistema, puede ni siquiera ser un sistema, y cuando es un sistema puede ser lineal o no lineal. En este caso, como la ecuación de partida es lineal, mi sistema, en el caso en que sea un sistema, sea lineal. Cuando yo resuelva ese esquema en diferencias, yo tendré la solución de mi problema en todos los puntos rojos de ese mallado. Tendré información, espero que suficiente, para decir que tengo el problema, que es el que me interesaba, resuelto. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que correspondería a este ejemplo claramente, no lo he dicho, perdón, este ejemplo claramente es una ecuación parabólica, es decir, sí, lo he dicho cuando hemos hablado de la temperatura de la varilla, es un poco la distribución del calor, distribución de determinados elementos. Esto claramente es una ecuación elíptica. Elíptica que me permite modelizar diferentes problemas físicos, como podría ser la distribución del potencial eléctrico en una plancha. ¿De acuerdo? En este caso no hay tiempo, solo hay variables espaciales. Como he hablado de una plancha, tengo la variable X y la variable Y. Estaríamos hablando de una ecuación de Poisson, porque es la de Laplace con término independiente, que lo he denotado por f de xy. Tengo un cierto dominio de trabajo, que sería el rectángulo ABCD, ¿de acuerdo? Y solo tengo condiciones de contorno, porque al no haber tiempo no hay condiciones iniciales. Yo quiero encontrar la solución de ese problema, por supuesto en todo R. Pero como eso no es posible, en cuantos puntos de R yo elija del dominio. ¿Cómo los voy a elegir? Pues igual que lo he hecho en el caso de la ecuación parabólica. Es decir, hago la transformación, ya lo he escrito todo a la vez, ¿vale? He hecho la transformación, la sustitución de esta derivada parcial y de esta derivada parcial por una diferencia finita central, y al mismo tiempo he sustituido en los puntos x sub i e y sub j que me aparecerían después de elegir un mallado de x y un mallado de y. ¿De acuerdo? Este sería el esquema en diferencias que sale. En este tipo de ecuaciones siempre va a ser un sistema lo que sale, sistema que será lineal o no lineal, como ya he dicho en otros casos, dependiendo de que la ecuación en derivadas parciales sea lineal o no lineal. Finalmente, en este contexto, las condiciones iniciales, las condiciones de contorno, perdón, hemos dicho que no habían iniciales, ¿qué papel juegan? Pues eso yo creo que lo vamos a ver mucho mejor en una gráfica parecida. Digo parecida porque tiene ciertas diferencias, y las diferencias fundamentales están, me dan la solución en la frontera de mi problema. La frontera de mi problema es el rectángulo AB para la X, AB para la X y CD para la Y. ¿De acuerdo? Y de esa forma, en toda esa frontera, yo tengo la solución que me la da el problema. Luego, en toda esa frontera, los puntos son conocidos, la solución es conocida y por eso está pintada de verde. En el resto de puntos del mallado que provoca la H y la K, no tengo solución. Todavía. ¿Cuándo tendré la solución? Pues cuando yo resuelva el esquema en diferencias que aparece al reemplazar la ecuación en derivadas parciales por todo ese montaje que hemos hecho. ¿De acuerdo?
Y ya termino indicando que, un poco recapitulando lo que hemos visto hasta ahora. Yo he dicho que una ecuación en derivadas parciales, he abreviado, para no escribir tanto, es una función, es una ecuación en donde aparece la u y sus derivadas parciales. No puedo concretar más porque habrá tantas derivadas parciales como incógnitas tenga la función u, ¿de acuerdo? En este caso, tal como lo he escrito, sería una función u que dependería únicamente de x y de y, con lo cual las únicas parciales que pueden aparecer de cualquier orden, eso sí, pero serían con respecto a x o con respecto a y. ¿De acuerdo? Bueno, pues represento como solución, que es la que estoy buscando y que nunca voy a encontrar, porque no conseguiré la solución exacta, represento como solución exacta de esa ecuación en derivadas parciales uxy. Para no escribir todo otra vez, estoy dejando sentado que si hay condiciones, la solución es única; si no hay condiciones, tengo una familia infinita de soluciones. ¿De acuerdo? Generalmente, cuando yo transformo mi ecuación en derivadas parciales en un esquema en diferencias, la solución es única. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay condiciones por en medio. Bueno, lo que hemos hecho que ha sido convertir la ecuación en derivadas parciales, la hemos convertido en lo que hemos llamado una ecuación en diferencias. Me cuesta cómo escribir una ecuación en diferencias. La represento por una G mayúscula, en donde intervienen la I y la J. Estáis viendo en todas las ecuaciones en diferencias que aparece el índice I y el índice J, que tiene su recorrido. La H y la K aparecen también, y aparece, por supuesto, la U. No la U como tal, pero sí la U evaluada en un X sub I y un X sub J. Y eso para cada I y J, de todos los del mallado que hemos conseguido. Eso tiene una solución, a la que yo voy a llamar U gorro. Solución que iremos viendo cuando eso se implemente en el ordenador, que va a depender de H y de K, no tengáis la menor duda. En principio, a H's y K's más pequeños, mejor aproximación de la solución que estoy buscando, hasta cierto punto, eso ya lo sabemos, pero esa solución de la ecuación, del esquema en diferencias, va a depender de la H y de la K que elija. Y va a ser una solución para cada punto. Por eso estoy indicando que la solución va a ser en el punto X sub I y sub J. No es el caso no es lo de arriba, en donde yo hablo de una solución para cualquier punto. La solución de abajo va a ser específica para cada uno de los puntos que elija del mallado. ¿De acuerdo? Pues bueno, cuando yo tengo todo este montaje, que es el que hemos estado desarrollando a lo largo de la clase, yo diré que ese montaje, ese esquema en diferencias, si queréis, es convergente cuando la solución del esquema en diferencias converge a la solución de la ecuación en derivadas parciales, eso sí, en cada punto, x, y sub j, cuando la h y la k tiende a cero. ¿De acuerdo? Esa convergencia generalmente pasa por analizar dos conceptos que no sé si habían salido todavía en el curso, que son consistencia y estabilidad. Yo diré que un proceso es consistente cuando el error local que yo estoy cometiendo en cada punto, el error local que estoy cometiendo, que sería, en principio, son conceptos teóricos, el error local sería en cada punto, yo estoy cometiendo como error ¿cuál? La solución aproximada menos la solución exacta en ese punto. De ahí la palabra local. Pues bien, en cada punto, si el error local tiende a cero cuando la h y la k se hacen pequeñas, yo diré que el método es consistente. Y diré que es estable cuando es robusto frente a errores de redondeo. Es decir, pequeños errores de redondeo no van a alterar la solución que me dé el proceso. Y esos dos conceptos juegan un papel clave en la convergencia porque se demuestra que ambos, consistencia más estabilidad, dan lugar a la convergencia del método en diferencias finitas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto sería un poco toda la introducción que hemos hecho para empezar en serio ya. Seguramente el viernes empezará Alicia, ya hablando de ecuaciones concretas y métodos concretos de resolución. ¿De acuerdo? Simplemente pretendía, con esta introducción, digamos, mostraros el lenguaje que vamos a utilizar.
Generalmente vamos a utilizar de los libros que hay aquí, vamos a utilizar para extraer los métodos este de aquí. Yo no tengo claro que ese libro sea de acceso libre en el sentido de que yo lo he estado buscando en Google y no lo he encontrado, ¿de acuerdo? Pero creemos, tanto Alicia como yo, que es el mejor de los que hay escritos de ecuaciones diferenciales, perdón, de ecuaciones en derivadas parciales desde el punto de vista numérico, ¿de acuerdo? Porque libros de ecuaciones en derivadas parciales hay muchos, pero ya no hay tantos cuando se trata de resolver numéricamente el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues no tengo nada más que decir. Agradeceros el que me estéis escuchando y hasta el próximo día. Muchas gracias.